especiales a este programa, Criterio y Justicia con Ariel. Un programa enfocado en temas de derecho y temas sociales que toda la semana está con ustedes. Como siempre, mi compañero Gilbert Ronaldo Matos, uno de los principales exponentes de este staff del programa. Saludos, Gilbert. Saludos, colega Ariel. Saludos al público en general que nos observa a través de los diferentes medios digitales, así como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y recordándole siempre suscribirse, sí, dejar el comentario y darle like. Gracias, Gilbert. Es bueno decirle a nuestra gente y agradecerle por el apoyo que nos vienen dando cada día. Estamos creciendo toda la semana a nivel de cada vez somos más de suscriptores, ¿verdad? Y la gente sigue incluso proponiendo temas para que se traten en este programa. Como siempre, tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Vamos a hablar un poco en lo que tiene que ver con el derecho, la historia del derecho, cómo surge el derecho, para qué surge el derecho, qué hace el Estado con el derecho. Exacto. Que es muy importante. Y de la mano de una persona que es muy conocida en esta provincia de Barahona y el país, el licenciado Darling Cuevas. Para que la gente sepa un poquito más, es una persona que tiene muchos años ya como abogado, es catedrático universitario, también es director del subcentro UAS en Pedernales. Allí le pusieron, ¿verdad?, una papa caliente. Tiene que sacar adelante, como lo ha venido haciendo ese subcentro de Pedernales, porque hay una gran matrícula de pedernales, que se dice, ¿verdad? Sí, sí. Aquí en la UAS. Asimismo, quiero decirle que Darling Cueva es un comunitario y es una persona que ha venido luchando por esta sociedad barahonera. Darling Cuevas, gracias por aceptar la invitación. Cómo no, Ariel, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Gilbert, por aquí recibirme en este espacio que incluso nosotros le hemos estado dando seguimiento a través de YouTube. Y realmente es un espacio que ha venido cautivando el interés de la ciudadanía en toda parte del mundo, porque YouTube es una red social que es de uso, digamos que universal, y este programa Criterio y Justicia con Ariel, que ustedes magníficamente dirigen, Ariel. Es bueno decir, incluso felicitarlos a ustedes por esta impresionante iniciativa que ha venido precisamente desarrollándose a través de este espacio y que de alguna manera la sociedad ha venido empoderándose, ha venido observando y dándole seguimiento a este prestigioso programa. Gracias por esta invitación. Bienvenido siempre. Para nosotros es importante su apoyo y su comentario respecto al programa. Esta iniciativa salió porque vimos, ¿verdad?, junto al equipo, una necesidad, ¿verdad?, de que la gente comenzara a conocer todo lo que tiene que ver con el ámbito del derecho, el derecho penal, el derecho civil, sus derechos, cómo reclamarlo, temas específicos que la gente de una u otra forma necesita usar en el día a día. Y más aún la gran masa que nosotros tenemos de seguidores, que son los estudiantes de derechos de las diferentes universidades de acá de la región sur. Que tenemos que hacer un foro con ellos para apoyarlo y que ellos sigan identificando con el programa. Tú acabas de señalar un elemento bastante interesante que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos. A veces los ciudadanos quizás no tienen la comprensión de por qué existe, digamos que una norma, ¿verdad? Bueno, es que las normas parten, digamos que a partir, valga la redundancia, de un derecho que los ciudadanos tenemos, o de los derechos que los ciudadanos tenemos. Las normas no parten así por así. Las normas jurídicas en este caso, ¿verdad? Si los ciudadanos tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, y cuando hablamos del derecho a la vida, quizás el ciudadano común no entiende
que ese derecho a la vida tiene una norma que protege el derecho a la vida. Y de ahí, por ejemplo, el Código Penal, que establece de manera expresa que el que voluntariamente mata a otro, es decir, que le arrebata la vida, el derecho a la vida que tiene un ciudadano, ¿qué hace la norma jurídica? Lo castiga. Bueno, lo castiga. Sí. Entonces, el ciudadano debe saber que ese derecho a la vida, que es un derecho fundamental contemplado en la Constitución de la República Dominicana, que ahora incluso está en un debate con el tema del aborto y estas cosas, ¿no? Pero que ese derecho a la vida, que la gente muy comúnmente dice, yo tengo el derecho a vivir. Bueno, precisamente usted tiene ese derecho a vivir y hay una norma que protege ese derecho a vivir que usted tiene. Lo propio que la Constitución establece, bueno, el derecho a la salud. Hay una norma que regula el sistema de salud en la República Dominicana. Y así sucesivamente, todos los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos y que a diario inclusive nosotros enarbolamos o exigencia de esos derechos, es porque precisamente a partir de ese derecho fundamental que tiene cada ciudadano, existe una norma que protege ese derecho. Y bueno, eso la gente tiene que saberlo. Y tiene que saberlo porque precisamente cuando se vulnera el derecho de un ciudadano, de alguna manera puede apelar a esa norma jurídica para proteger o para exigir la protección de ese derecho ciudadano que tenemos. Sí. No sé si entramos en... ese introito es bueno para que la gente entienda un poco sobre sus derechos. Pero dígame, doctor, ¿cómo surge el derecho? ¿Para qué se usa el derecho? ¿Por qué el Estado está vinculado al ejercicio del derecho frente a la ciudadanía? ¿Por qué existe todo eso? Mira, Ariel y Gilbert, puede ser que el comentario nuestro pudiera entrar en contradicción con muchísima gente. Es normal, no siempre tenemos que coincidir. Cada quien que tenemos libertad de pensamiento puede tener una visión distinta, en este caso a la nuestra, con relación al surgimiento del derecho. Con el surgimiento del derecho hay, digamos que, voy a señalar tal vez dos ideas que se han debatido. Una tiene una connotación de carácter religiosa y otra tiene una connotación de carácter obviamente sociológica. Desde el punto de vista religioso, hay quienes consideran que el derecho tiene su fundamento a partir de la creación del hombre. De la creación del hombre, si ustedes observan, por ejemplo, lo que establece el libro del Génesis de la Biblia, en ella Dios crea al hombre, ¿verdad? Y luego crea a la mujer, y a partir de ahí, quiero un poco resumir para no decir que creó el cielo y la tierra, que fueron los primeros, pero bueno, crea al hombre, crea a la mujer, y según los que opinan que el derecho surge a partir de un aspecto eminentemente religioso, bueno, pues ciertamente Dios le trazó algunas normas al hombre en ese momento. En ese momento, por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Dice, ustedes pueden hacer uso del paraíso, del jardín, ¿verdad? Solamente no coman de un árbol, llamado árbol de la fruta prohibida. O sea, digamos que en ese momento fue una norma que Dios le impuso de carácter subjetiva, porque en ese momento no estaba escrita en ningún lado, simplemente la palabra de Dios, estableciendo de que, bueno, de este árbol no coman. Le hizo la advertencia. ¿Y qué ocurre en el momento en el que Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del fruto prohibido? Lo que se plantea entonces que en ese momento vino el consecuente castigo. Que en ese momento violaron la norma de que no comieran del árbol y que entonces a partir de que desobedecieron se le impuso
una serie de castigos. Entre ellos, por ejemplo, a la mujer fue condenada a parir con dolor, y al hombre fue condenado a trabajar para poder sostenerse. Entonces, a partir de ahí dice, bueno, esto es derecho, es decir, se le hizo una prohibición. Al incumplimiento de la prohibición trajo como consecuencia un castigo al hombre. Entonces, dice la propia Biblia que a partir de ahí somos hijos del pecado, es decir, de esa condena que todavía cargamos los ciudadanos en el mundo, a partir de una concepción eminentemente religiosa. ¿Verdad? Otros aspectos religiosos que pueden verse incluso como normas están los 10 mandamientos. Si se fijan en los 10 mandamientos, que en uno de ellos dice, no matarás, ¿qué ocurre hoy si matas? En aquel entonces, si matabas, venía una condena futurista, un castigo futurista. No te apresaban, ¿verdad? No le infligían alguna pena de manera corporal, digamos que pudiera ir a una cárcel, pero decían, bueno, si matas, luego en el juicio final será condenado. Una condena futurista, pero que desde el punto de vista religioso era una norma establecida. Digamos que los 10 mandamientos es una especie de norma que, si vemos lo que contempla el Código Penal hoy, pudiera entenderse que se deriva de ahí. Se está basado en los 10 mandamientos. No levante falso testimonio, dice la Biblia. Pero ¿qué dice el Código Penal? Bueno, si usted levanta falso testimonio a alguien, usted puede ser pasible de difamación o injuria, ¿verdad? Exacto. E injuria. Si le decían, bueno, no robarás, y el Código Procesal Penal dice, el que voluntariamente sustrae lo que no le pertenece, se hace reo de robo. Es decir, si vemos desde el punto de vista religioso, los 10 mandamientos pudieran concebirse como una especie de normativa al cual el ciudadano, el sujeto, tenía que apegarse a ella. De lo contrario, bueno, iba a ser condenado en el juicio final, digamos que al castigo eterno. Sí. Entonces, de manera que desde el punto de vista religioso, algunos plantean que el derecho pudiera tener su surgimiento a partir de ahí, de estos acontecimientos religiosos contemplados en la Biblia. En el otro extremo, desde el punto de vista sociológico, entonces se plantea que el derecho no ha existido siempre, que el derecho tiene un punto de partida, que el derecho como instrumento que regula el comportamiento del hombre o como sistema normativo que impone castigo a los que, digamos que cometen un delito, este derecho no siempre estuvo vigente, no siempre existió. Y entonces se establece que, por ejemplo, el hombre cuando vivía de manera errante, que estamos hablando desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Exacto. Que vivía errante, que no tenía un sitio fijo, que andaba solo por el mundo, bueno, pues no tenía la necesidad de un sistema jurídico que regulara la conducta del hombre en ese momento. Y que este hombre apenas podía vivir de lo que encontraba. En principio, y de esta teoría se ha hablado muchísimo, en principio, bueno, y también nos las enseñaron en primaria. Sí. En principio el hombre vivía de la recolección de frutos, ¿verdad? Recolectaba frutos y de eso vivía. Y luego podía vivir de la caza, de la pesca, cuando comienza, digamos que, a descubrir y a realizar algunos instrumentos como el hacha, como la flecha o la lanza. Entonces este hombre que andaba solo por el mundo, trasladándose de un lugar a otro, no tenía la necesidad de que una norma lo controlara. Pero ¿qué ocurre? Que este hombre, andando solo, se veía enfrentado, digamos que a las inclemencias que la propia naturaleza se le presentaba. Por ejemplo,
tenía que enfrentarse a los fenómenos atmosféricos, ciclones, terremotos, maremotos, etcétera, ¿verdad? Pero además tenía que enfrentarse también a la misma naturaleza, en este caso las fieras salvajes. Entonces, andando solo, se le hacía en cierta forma casi imposible poder defenderse y poder cuidarse de estas amenazas constantes que le patrocinaba el ambiente. Entonces se ve la necesidad de juntarse con sus iguales. Es lo que establece desde el punto de vista sociológico. Comienza a juntarse con sus iguales, comienza a crear pequeños núcleos. Y en esa creación de pequeños núcleos, donde ya incluso comienza una vida sedentaria del hombre, es decir, comienza a tener espacio un poco más ya donde se pueda juntar, podía ya a partir del descubrimiento del fuego y otros utensilios, bueno, ya podían usar la caza, ya podían asentarse alrededor de los ríos, de tierras más fértiles, donde podían incluso sembrar. Y esto, obviamente, en ese momento comienza a surgir una especie de norma subjetiva para mantener el control de los pequeños núcleos en los que estaban viviendo. Y obviamente es lógico, es natural que si comienza a crearse pequeños núcleos, en ellos surjan algunas contradicciones. Y en esas contradicciones, bueno, hubo la necesidad de regular, pero esa regulación no estaba escrita, sino más bien era un orden normativo, subjetivo, que se aplicaba. Y aquel que violentaba ese orden establecido en ese núcleo social, inmediatamente era, digamos que, desterrado, lo sacaban de esos núcleos y tenía que hacer su vida por otro lado para mantener el orden social en esos núcleos. Evidentemente que la creación de esos núcleos en diferentes puntos comienza a tener contradicciones y digamos que de igual manera una especie de pugilato por el control del territorio de un núcleo con otro. Es decir, un núcleo establecido en una zona determinada que no era tan productiva, que no era tan fértil, y tal vez sí lo era, pero la misma ambición que por naturaleza tenemos los hombres, ¿verdad?, obliga a que un núcleo más numeroso y tal vez más fuerte quiera imponerse, quiera controlar otro núcleo. Entonces, en esa contradicción, en ese afán de controlar más territorio, comienza el desplazamiento de un núcleo por otro, o comienza el control de un núcleo más poderoso de otro núcleo más débil. Entonces, en esa contradicción comienzan, en el principio, tal vez mataban, bueno, se dice que mataban los hombres y se llevaban las mujeres, pero después comenzaron a tener los hombres encerrados y vieron que los hombres encerrados constituían una carga, había que alimentarlo o había que matarlo. Bueno, se entendió entonces que más que matarlo o alimentarlo, era preferible ponerlo a hacer una labor. Y lo pusieron a trabajar. Entonces, en ese momento surge lo que hoy conocemos el modo de producción esclavista. El esclavismo, que es un sistema de dominación, de subyugación de una clase sobre otra, una clase poderosa, una más débil. Entonces, y lo que decía, por ejemplo, Carlos Marx, la explotación del hombre por el hombre, es en el esclavismo donde comienza ese sistema de explotación, de subyugación, de dominación. Y es ahí donde entonces un segmento más poderoso se apodera de otro territorio, del territorio de su gente. Entonces, en ese momento, Ariel, Gilbert, cuando comienza la ocupación de otro territorio, tenía que buscarse la manera de justificar el hecho de que si yo me apoderaba de ese territorio, ¿cómo justificar que ahora ese territorio que estoy ocupando es mío? ¿Cómo establecer que ese territorio, que ahora amplié el que tenía uno un poco más pequeño, y al adueñarme de aquel y de sus gentes,
ahora tengo uno más amplio, pero ¿cómo justificarlo para que otro no quiera arrebatarme lo que yo me estoy cogiendo? Lo que yo he sustraído, de lo que yo me he adueñado. Lo que he conquistado. Y entonces es ahí donde surge la necesidad, se entiende a partir de esa visión sociológica, es ahí donde surge la necesidad de la creación de una norma que justifique el hecho de yo apoderarme de ese territorio. De que ahora yo diga, esto es mío. Pasarle una cuestión de hecho a una cuestión de derecho. Exacto. De que esto es mío, ahora, ¿cómo yo justifico que es mío? Entonces, hubo la necesidad de que surgiera una norma que justifique la propiedad. Y de ahí, obviamente, en ese momento surge la propiedad privada. Después de existir una sociedad, digamos, de colectiva, donde nadie tenía nada, todo era de todo, los ciudadanos, la gente podían vivir, o los hombres podían vivir en un territorio y nadie podía decirle, ese territorio es mío, nadie podía decirle, lo que tú estás sembrando ahí tiene que darme de eso, nadie podía decirle, ahora tú no puedes entrar a ese río, no puedes entrar a ese mar porque eso es mío, ¿verdad? Y pasan entonces a un proceso donde ahora yo me he adueñado del territorio y de lo que tú tienes y de los hombres y mujeres que tienes dentro. Entonces ahí surge la propiedad privada, surge el esclavismo, y es en el esclavismo donde surge la propiedad privada, surge el derecho, pero además surge el instrumento que hace posible la aplicación de ese derecho. ¿Cuál es ese instrumento que hace posible la aplicación del derecho? El Estado. Entonces, desde el punto de vista sociológico, Estado, propiedad privada y derecho surgen al mismo tiempo. El derecho para justificar el despojo y el Estado para garantizar que ese derecho proteja el despojo. Pudiera, le decía ahorita, tener contradicciones con alguna visión que entienda lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento se puede observar que el derecho surgió para legitimar la sociedad que había surgido en ese momento, para legitimar una clase que se imponía sobre otra, para legitimar la explotación del hombre por el hombre, a tal punto de que, por ejemplo, el hombre terminó asumiendo su condición de esclavo. Terminó asumiendo de que incluso si se rebelaba, ¿qué ocurría? La ley castigaba la sublevación. La ley en ese momento castigaba a todo aquel que intentara sublevarse contra su amo. En consecuencia, ese derecho protegía los intereses de la clase dominante, y la clase dominante era el esclavista. Entonces, desde ese punto de vista, se puede observar que el derecho que surge con la propiedad privada surgió para proteger la propiedad privada, y que el Estado surgió como un instrumento que de alguna manera garantizaba la aplicación de ese derecho a favor de la clase dominante. De ahí que inclusive si analizan que desde un momento donde no existía una norma jurídica, solamente una norma subjetiva de control social en un núcleo determinado, a una norma jurídica que protegía un interés muy particular, y en este caso el interés de la clase dominante. De manera que en el esclavismo, que es el segundo, bueno, se dice que es el segundo modo de producción, porque el primer modo, aunque no se ha establecido de manera per se, es el modo de producción primitivo, que es la parte donde le comentaba de pequeños núcleos que se formaron. De hecho, nosotros aquí, por ejemplo, en nuestra isla, teníamos núcleos donde no existía una norma jurídica. Sí. Tal vez sí una norma de control social subjetiva, no escrita. Aquí estaba dividido el territorio en 5 cacicazgos.
Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. Eso nos los enseñaron en la primaria, ¿verdad? Exacto. Esos 5 cacicazgos estaba distribuido el territorio. Esos cacicazgos tenían una organización social del trabajo, pero no había una norma jurídica escrita que dividiera las funciones de trabajo de cada uno de ellos. Recuérdense que había un cacique, habían lo que llamaban curanderos, existían los guerreros, existían los que se dedicaban a la pesca, a la caza y los que se dedicaban obviamente a la siembra de cultivos. Los llamados, bueno, para ese tiempo agricultores, digámoslo en esos términos. Y estaban las mujeres que se dedicaban al quehacer del bohío. Sin embargo, esa organización social no estaba formalmente establecida, no estaba escrita, pero estaban organizados. Y ahí esto podían trazarse de tipo de norma no escrita y tenían un orden social en cada una de esas tribus a las que ellos pertenecían. Entonces, ahí no existía la propiedad privada. En ese momento no existía la propiedad privada entre los caciques. Es posterior que vamos a caer, no sé si el tiempo nos alcance para ello. Sí, sacamos bueno, es posterior que entonces surge la propiedad privada en lo que hoy nosotros conocemos como República Dominicana, que en aquel entonces era la isla de la Española. Entonces, después del modo de producción esclavista, como todo sistema tiene su decadencia, y obviamente surge otro modo de producción que le sucedió al modo de producción esclavista, que es el modo de producción feudal. En el feudalismo, que consistía, ya el esclavo no era considerado una cosa, porque en el esclavismo el esclavo era considerado una carretilla, un burro, un caballo, un pico, una pala, menos un ser humano. O sea, el esclavo era considerado cualquier cosa menos un ser humano. Entonces, el amo podía disponer del esclavo como podía disponer de una vaca para venderla o de un puerco. Incluso el amo podía exigir un derecho sobre el esclavo cuando ese esclavo caía en manos de otras personas, de otra familia. Podía reclamarlo. Y tenía el derecho de ir a reclamarlo por ante los instrumentos del Estado para que el Estado le devuelva el derecho. O sea, el hombre era una cosa. Trataba, el esclavo en ese momento se trataba como una cosa. Pero un asunto, Ralen, ¿sabe que hay dos espacios que se entienden de cómo surge el derecho? Ya te lo explicaba, había un derecho, un espacio religioso. Exacto. Y un espacio sociológico. Pero vamos a ese tiempo del derecho, cuando el derecho, sobre todo el derecho penal surge, que es un derecho violento que utiliza el Estado en ese momento, porque las consecuencias que se asumía en el sistema, por ejemplo, religioso, era muy drástico. Incluso cuando se perseguía, cuando la iglesia incluso usaba el derecho para perseguir, para castigar, incluso hasta para matar. Se entendió que ese surgimiento del derecho en ese momento era violento, dirigido desde el poder, desde el Estado. Sí, claro. Pudiéramos decir que de alguna forma directa o indirecta ese poder violento del Estado se mantiene en el día de hoy. Tal vez un poco guardando alguna diferencia, porque obviamente los tiempos han cambiado. Por ejemplo, en la Edad Media, que es en el feudalismo, que será la Edad Media, donde la Iglesia Católica tuvo una fuerte incidencia, donde incluso la Iglesia Católica hacía labor de acusador y condenaba también. Acusador y juez. Si la Iglesia Católica condenaba a alguien de hereje o de brujo, ¿verdad? O de bruja, ya eso bastaba para que esa persona sea condenada a la hoguera, la quemaban viva. Entonces, recuerden que también en la Edad Media existió la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que era un castigo bastante violento, es decir, y esto obviamente trató de un poco de
digamos que de apaciguar o de tener medidas quizá un poco más menos severas, como lo que fue la venganza pública, que la gente, si le mataban a un familiar, arrasaban con todo el mundo, y entonces arrasaban con todo el familiar del victimario. Y después entonces la ley del talión vino como un poco, no, en vez de que se ejerza la venganza pública, donde los familiares de la víctima arrasaba con los familiares del victimario, no dejaba a nadie vivo en venganza porque le haya matado a algún familiar. Bueno, vamos a crear la ley del talión. La ley del talión entonces consistía en que si alguien le cortaba un brazo a alguien, bueno, a ese alguien hay que cortarle el brazo. Si alguien mataba a una persona, en vez de matar a los familiares, bueno, hay que matar a esa persona. Entonces, en eso consistía el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Sin embargo, eso no dejaba de ser de igual forma digamos que una ley bastante cruel. Porque imagínense lo que significaba matar conscientemente a alguien. Pero podríamos decir que había una evolución y se fue pasando, porque quizás en su momento, para la sociedad de ese momento, la ley del talión era una necesidad y se justificaba. Y hoy nosotros lo vemos que no. Pero se puede entender que pero venía una evolución del derecho hasta llegar a lo que tenemos hoy. Evidentemente, te comentaba que cuando el derecho surge con la firme intención de proteger los intereses de la clase dominante en ese entonces, que era el esclavismo. Sí. Y quiero aquí, me van a sacrificar obviamente, quiero aquí decir que esa aplicación del derecho que surgió para garantizar los intereses de la clase dominante tuvo también su justificación desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, San Agustín, para mí, un maldito, un desgraciado, un desalmado. San Agustín justificaba el esclavismo. San Agustín estableció de que el hombre era esclavo porque era un pecador y que la condición de esclavo era el castigo que Dios le daba al hombre por ser pecador. Y entonces el esclavo asumía, porque lo orientaban también desde el punto de vista religioso, el esclavo asumía que él se merecía ser esclavo porque era un pecador. Merecía todo lo que hacía. Entonces, como éramos hijos del pecado, el esclavo nació siendo pecador. Es decir, el que nacía hijo de esclavos tenía que ser esclavo porque era hijo de un pecador. Entonces, San Agustín justificaba eso. Pero si vemos, por ejemplo, que ese derecho que ha venido aplicándose en el feudalismo, ese derecho del feudalismo que justificaba el modo de producción feudal, que también era un sistema de explotación, contó con la creación de una norma que justificaba ese modelo social, económico y político que se instauró después del esclavismo, contó con un derecho, con un sistema normativo que justificaba esa explotación. Es decir, el campesino siervo tenía que trabajar para el señor feudal porque la ley así lo ordenaba. Y ese campesino siervo tenía que dedicar la mayor parte de su tiempo sirviéndole al señor feudal. Y entonces la ley le establecía que el tiempo que le sobraba, el poco tiempo que le sobraba para el descanso, tenía que dedicarlo a una porción de terreno pequeña que el señor feudal le daba como en condición de préstamo. Usted va a trabajar en ese pedazo pequeño para usted se va a mantener de ahí, pero lo que usted produzca de ahí tiene que pagarme tributo. Es decir, era un sistema de explotación, era un modelo de esclavismo, pero un poco más light, si se quiere, ¿verdad? En aquel entonces al esclavo se le daba latigazo, lo ponían a trabajar hasta la muerte. En este caso, en el feudalismo, no, en este feudalismo,
le hacen creer que ya es propietario de una porción pequeña de terreno y ya no te damos latigazo, pero tú vas a seguir trabajando para mí, que soy el señor feudal, y me vas a pagar tributo de lo que yo te di para que tú produzcas para ti, pero en un espacio de tiempo relativamente corto. Entonces, ese derecho en el feudalismo, ¿a quién le sirvió? A la clase dominante. Le sirvió al señor feudal. Del feudalismo pasamos entonces al modo de producción capitalista, que es lo que vivimos hoy. En el capitalismo. Ese capitalismo, de igual manera, el derecho sirve a la clase dominante. O sea, ¿a quién le sirve el derecho hoy? Es la pregunta que tú estableces. Sí. El derecho hoy le sirve a la clase dominante. Carlos Marx, por ejemplo, establecía que el derecho es la expresión de la clase dominante erigida en ley. Es decir, que es en la forma en la que la clase dominante se expresa. Y esa clase dominante aplica ese derecho. A veces uno cree falsamente que la ley es igual ante todos. ¿Realmente es la ley igual ante todos? Eso Obvio que no. Es una ilusión. Eso no es verdad. Se pudiera, para ir ya jugando con el tiempo, se pudiera decir que una visión clara de que la ley no es igual para todos es los acontecimientos que han pasado últimamente. No, pero por supuesto. Y el tratamiento que el propio Estado le ha dado a los eventos. Imagínense ustedes que unos obreros estén trabajando en una construcción, valga este ejemplo, y que hagan los andamios, que hagan el encofrado de la construcción, y que de repente esa construcción, el dueño de la construcción va a ver lo que están haciendo y ya tirada la losa se le caiga encima al dueño de esa construcción. Ustedes pueden estar seguros que esos obreros todos estuvieran presos en el día de hoy. Todos estuvieran presos en el día de hoy, inmediatamente. Pero ¿qué ocurre? Bueno, aquí acaba de ocurrir un acontecimiento que la sociedad dominicana por completa hemos sentido de manera muy severa. Nos ha golpeado el sentimiento más profundo de los dominicanos, lo que ha ocurrido con Jet Set. 231 personas han fallecido ahí de una de las formas más cruel de morir. Pero, ¿cuál ha sido el comportamiento del Estado frente a ello? Inclusive el comportamiento de muchos medios de comunicación frente a ese acontecimiento. Yo he visto medios de comunicación solidarizándose con el dueño de Jet Set. Sí, sí. O sea, solidarizándose con él. Cuando en el fondo ahí hay una situación en la que él debió de alguna manera, yo no sé si preso. Eso lo saben ustedes que son los penalistas. Déjame decirte. Pero hay quienes están hablando de homicidio involuntario. Pero déjame, el 319 del Código Penal, pero déjame decirte algo. En Santiago hubo una construcción que cayó y al dueño lo apresaron y lo sometieron a la justicia en Santiago. Y eso está ahí en la prensa. El estatus social de este quizá no era. El presidente dijo, creo que en el día de ayer o hoy, que había un vacío legal, un vacío en la norma. O sea, es haciendo como una interpretación de lo que ocurrió y la posición hasta del propio Estado cuando se quiere justificar lo que no se debe justificar. ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no está preso? No se va a investigar. Entonces, este acontecimiento nos dice a nosotros bien claro, de igual manera, que el derecho le sirve a una clase dominante. Ese Código Procesal Penal con el que a un infeliz le dictan
3 meses de prisión preventiva, es el mismo Código Procesal Penal con que a un rico lo mandan preso a su casa. Sí. Y es legal. O sea, en ambos se aplica el código. Y el problema no es del código. No, claro que no. Pero si observan, esto le sirve tanto a una clase dominante. Señores, las cárceles de este país están llenas de gente pobre. Llenas de gente pobre. El que se roba un salami, el que se roba una gallina, el que se mete un conuco, se lleva 2 racimos de plátano. Está preso con 3 meses de prisión preventiva. Y posiblemente a este no le den las mismas facilidades que a un rico, que hasta inclusive permiten que se extinga la acción penal. Óigase bien. ¿No recuerda el caso de Brecht? No, pero hubo un caso reciente, que a veces da hasta puro mencionar nombres y toda esa cosa. Permiten que hasta se extinga la acción penal. Y eso está contemplado en la ley. Entonces, ¿la ley es igual para todo? Claro que no es igual para todo en nuestro país. Bueno, en nuestro país no. Digamos que en todos los sistemas social, político, económico, la clase se protege. Y mayormente en los sistemas capitalistas, no es verdad que la ley es igual para todos. La ley obedece a los intereses de una clase determinante. Los presos de Odebrecht están casi todos en sus casas. En este país alguien se roba 1.000 y pico de millones de pesos y está en su casa. Aquí hubo un Pero mire, Darling, usted sabe que acabaron de condenar a Ollanta Humala en Perú, y uno de los motivos que se tuvo fue los sobornos de Odebrecht. Aquí, sí, en algunos países en algunos países ha ocurrido, pero son excepciones. Sí. Son raras excepciones. En este país hubo unos políticos que hicieron un préstamo. Ese préstamo no pasó por el Congreso Nacional, que es lo que establece la Constitución. Los préstamos que hace el Estado tienen que pasar por el Congreso Nacional para su aprobación. Y aquí hubo unos políticos que cogieron un préstamo que no pasó por el Congreso y nunca se supo qué pasó con ese préstamo. 1.000 y pico de millones de dólares, el préstamo de la Sunland. Y dólares. El préstamo de la Sunland. ¿Y qué ocurrió? Nadie preso con ese, y nadie fue condenado. Entonces, ese derecho que existe en la República Dominicana se aplica para los pobres. Ya le decía a ustedes fuera de cámara que hay quienes plantean que el derecho penal surgió para evitar que los pobres le roben a los ricos, y que el derecho civil surgió para que los ricos le roben a los pobres. Gracias, Darling, por venir a este programa. El tiempo es muy corto aquí, ya llevamos cerca de 40 minutos, pero para una próxima cita estaremos también ansiosos de tenerlo. Sí, bueno, faltó todavía hablar del derecho a la República Dominicana. Sí, ese va a ser un tema para otro programa. Tenemos que hablar cómo surge el derecho en República Dominicana, los códigos, quiénes lo traen, la necesidad de reformarlo, cuántos años tienen, el problema del código penal que tenemos, el código civil, que es un desastre ya, que tenemos que actualizarlo, un sinnúmero tendremos otra cita de para situaciones. Sí, claro que sí. Por lo tanto, agradecido siempre de la gente que nos escucha, nos ve a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel. Gilbert, ¿por dónde no nos olviden vemos? Suscribirse, compartir y darle like. Dejen siempre la sugerencia en la caja de comentarios. Vayan a Facebook, vayan a Instagram y sobre todo a TikTok. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Subervín, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.